¿Cómo se inició la humanidad en la navegación? Solo tenemos una nebulosa de especulaciones para responder. ¿Quiénes fueron los primeros navegantes? ¿Dónde se navegó primeramente? ¿Dónde decidió alguien navegar por primera vez? Se ha propuesto que en el Paleolítico. Se ha especulado que incluso alguna especie de homínido anterior al ser humano actual se inició en la navegación. Pero quizás sea solo a partir del Mesolítico cuando se pueda hablar realmente de navegación. Por entonces se hacían canoas ahuecando el tronco de un árbol en los 5 continentes. La embarcación más antigua que se conserva, la canoa de Pese, está fechada entre el 8040 y el 7510 a.C. y se expone en el Museo Drents, en Assen, Holanda. ¿Y cómo evolucionó la navegación durante los miles de años en los que no se conservan documentos sobre ella? Desde el sexto milenio a.C. se desarrolló la cultura del Obeid en Mesopotamia. Una de sus principales actividades fue el comercio marítimo. En el yacimiento de H3 de Subilla, en el actual Kuwait, se encontró el testimonio más antiguo de la navegación a vela, un disco pintado de mediados del sexto milenio a.C. No se sabe si la cultura del Obeid era ya sumeria, o si los sumerios se impusieron sobre algún pueblo anterior, llamado convencionalmente protoeufrático, por el cuarto milenio a.C. Pero los sumerios continuaron el comercio marítimo, no se sabe si solo hacia el Indostán o más allá. Desde los principios de su cultura, los antiguos egipcios usaron embarcaciones, conocían la vela ya por el tercer milenio a.C. Al parecer también tuvieron comercio marítimo con el Indostán. El barco de Jufu se encontró dentro de la pirámide de Keops y está fechado en el 2500 a.C. Se expone en el Gran Museo Egipcio. Está atestiguado que los fenicios desarrollaron la tecnología marítima en la Edad de Bronce. Se les ha atribuido la invención de la quilla. Desde luego destacaron en el transporte de mercancías por todo el Mediterráneo. También se les atribuye la invención de los barcos birreme y trirreme y del ánfora. Heródoto, en el siglo V a.C., cuenta en sus historias que circunnavegaron África. Otros pueblos aprovecharon las técnicas navales de los fenicios para extenderse por el Mediterráneo. Los minoicos ya desde la Edad de Bronce en Creta. Luego los griegos compitieron con los fenicios, incluso en las costas del Atlántico Norte. Los romanos construyeron su imperio en torno al Mediterráneo. La primera navegación era fluvial y costera, es decir, los navegantes procuraban no perder de vista la costa. Pero en algún momento remotísimo tuvieron la tentación de meterse mal adentro, y hay numerosas muestras de que así lo hicieron. Los avances en astronomía de los sumerios, que mapearon meticulosamente el cielo ya desde el quinto milenio a.C., posibilitaban guiarse por los astros. Hay vaguísimos indicios de que algunos pueblos, como los olmecas, podrían haber utilizado algo parecido a brújulas primitivas, antes de que la brújula apareciese en China en el siglo XI después de Cristo. El archipiélago de Malta, en el centro del Mediterráneo, tuvo un gran desarrollo neolítico, desde principios del sexto milenio a.C., y luego en la Edad de Bronce se instaló una cultura megalítica allí. Hay una extraña y desconocida civilización de navegantes que dejó por Europa occidental abundantes monumentos megalíticos, fundamentalmente los menhires, los dólmenes y los cromlechs. La distribución de estos megalitos señala claramente su expansión marítima, a partir de la península de Bretaña, donde se sitúan los megalitos más antiguos,
del quinto milenio antes de Cristo, como Karnak. De esta civilización se conservan restos de embarcaciones muy escasos. La canoa de Gué de Beaulieu está fechada entre 3500 y el 3000 a.C. y se expone en el Museo de Cognac, en Francia. Mide más de 5,5 metros. En Inglaterra construyeron los Henge, destaca entre ellos el Stonehenge, e incluso hicieron megalitos en las islas Shetland, que están muy alejadas de otras costas británicas. ¿Cómo pudieron llegar a estas islas? Solo metiéndose mar adentro. Tampoco se sabe cómo desaparecieron. Parece que sus técnicas, que pudieron ser muy avanzadas, se perdieron. En el quinto milenio empezó la migración de los pueblos austronesios a través del mar. Atravesaron el Índico y colonizaron Madagascar por el 500 a.C. Colonizaron las islas del Pacífico hasta la isla de Pascua, a la que llegaron por el 500 después de Cristo. ¿Hasta dónde llegaron los navegantes del Neolítico? Hay numerosas especulaciones, más osadas o más prudentes. Los testimonios arqueológicos son engañosos, en tanto que tan solo se conservan exiguos restos. Aún a finales del siglo XV circulaban entre los marineros unos conocimientos que utilizó Cristóbal Colón para atravesar el océano y de los que actualmente solo se conservan rumores, leyendas, relatos confusos.